Hola a todos, bienvenidos a Radio Canal España. Hoy estamos con Fernando Olivas Cabreras de Enter Properties. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Nada, un placer para mí que hoy estés aquí en Radio Canal España para contar tu trayectoria y hablar justamente de Enter Properties. Y si quieres, empezamos hablando de tus comienzos, de cómo se dio comenzar y emprender en el sector inmobiliario. Muy bien, pues bueno, con motivo de mi nueva paternidad quería hacer un cambio en mi vida y me gustaba mucho el sector inmobiliario. Y bueno, conocimos una empresa de Sevilla que nos daba la formación y me gustó mucho la metodología, lo vi como algo muy diferente a lo que yo conocía en el sector inmobiliario. Me había gustado mucho el sector y pues bueno, allá que me lancé y bueno, pues acabamos de cumplir 10 años. Genial, bueno, felicidades por esos 10 años, la verdad no son pocos. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos o mayores desafíos que enfrentaste al comenzar sin una experiencia previa, más o menos? Bueno, pues en principio tuvimos que formarnos, como te digo, en Sevilla y empezar trabajando desde casa, sin equipo, sin oficina. Lo veía todo un poco como un poco lejano, ¿no? Con mucha incertidumbre. Sin embargo, como te decía, la metodología, la formación me encantó. Creí mucho en ese proyecto, en esta empresa que nos ayudó con la formación. Y a los 6 meses ya pudimos abrir la oficina y empezamos a vender. Ustedes dicen que Enter Properties no se parece para nada a lo que es una inmobiliaria tradicional. ¿Cuáles son las principales diferencias que tendrían contra otras inmobiliarias? Mejor dicho, el diferencial de ustedes. Sí, pues nosotros, yo concretamente siempre quise que fuera un servicio de calidad lo que le diéramos al cliente, tanto comprador como vendedor. Claro. Trabajamos mucho la venta digital. Y lo que tratamos es de al propietario darle un servicio de vender la casa de forma muy rápida por el precio más alto posible. Con lo cual el propietario percibe un beneficio de trabajar con un profesional. Claro. No como lo que se conoce, que al final parece que el único beneficiado es la inmobiliaria. No, claro, seguro. Y justo lo mencionaste, me gustaría que me digas cómo es eso de la venta digital, cómo trabajan con ello. Pues llevamos ya un par de años poniéndola en práctica, aunque empezamos ya en 2015 a hacer tours virtuales de las viviendas. Hoy en día esto ya es muy común, sí. De acuerdo, pero en 2015 ya teníamos todas nuestras viviendas grabadas en tour virtual. Fueron algunos pioneros en eso. Sí, y en ese sentido pues podíamos ver la vivienda antes de ir a visitarla con el cliente en la oficina, con unas gafas virtuales, en una pantalla grande, y ya nos hacíamos una idea mucho más real de lo que íbamos a visitar. A día de hoy lo que hacemos es que cuando nos llama un cliente intentamos no hablar con él o que el trato sea por teléfono, sino a través de una videollamada. Le mandamos el enlace de nuestra sala virtual al WhatsApp, nos ponemos cara, nos conocemos y ahí es mucho más fácil llegar a lo que está buscando. Algo que los distingue mucho a ustedes es el informe de valoración que hacen, ¿no? ¿Cómo es ese informe que realizan, que es común, pero ustedes lo tratan de otra manera? Sí, es un informe de valoración que se basa en datos reales de viviendas vendidas. Manejamos datos de viviendas vendidas desde el año 2011 y que existe una diferencia del precio de mercado, que es la media de lo que se pide por una vivienda, al precio que se vende. Conociendo ese dato, sabemos de dónde partimos y ahí es donde podemos decirle al propietario cuál es el beneficio que le vamos a poder conseguir vendiendo la casa entre 15 y 20 días. Claro. ¿Y me quieres explicar un poco cómo es el trato con los vendedores que tienen ustedes también, que justamente es también un diferencial en su servicio? Sí, pues como te decía en un primer momento, el contacto no queremos que sea vía telefónica como una llamada fría, que es el 90% de las inmobiliarias, no, claro, sino que contactamos con ellos a través de la videollamada. Y ahí hacemos una pequeña fase de investigación para averiguar cuál es la motivación de vender la casa, si realmente la quieren vender y cuál es el beneficio que les gustaría percibir y en cuánto tiempo les gustaría que les vendiéramos la casa. Si entendemos que hay una motivación real, entonces es cuando ya quedamos con ellos personalmente, visitamos la vivienda, hacemos el informe de valoración, tour virtual, un reportaje fotográfico, vídeos con dron, vídeos presentando la vivienda, etcétera.
y ahí en la entrevista pactamos un precio para poder dar salida y venderla cuanto antes. Se ve muy claro que tanto para los vendedores y compradores, ustedes se enfocan mucho en el trato muy personal, generar ese vínculo de confianza tanto con, justamente como mencioné previamente, compradores y vendedores. ¿Por qué dan ese enfoque y por qué creen que sería lo correcto? Bueno, consideramos que el sector inmobiliario salió bastante dañado de los años de la burbuja y lo que más buscamos es que el cliente repita. Entendemos que Claro. no van a comprarnos una casa todos los años o cada 2 meses, pero sí nos recomiendan pues a vecinos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, y esa es nuestra mayor satisfacción, ¿no? Al final, poner un objetivo humano a la hora de montar una empresa. Lo económico evidentemente es muy importante, Sí. pero a largo plazo yo pienso que el trato humano, que la gente te conozca, te valore, sienta que está percibiendo un valor de calidad, es lo que hace que la empresa crezca No, claro. y que los clientes queden satisfechos. Total, siempre lo humano sobre lo económico, eso al fin y al cabo marca la diferencia, eso está seguro y hay muchísimas pruebas, la verdad que de eso. Me gustaría ir un poco en retrospectiva en estos 10 años que justo acabaron de cumplir, que me digas un poco cómo sientes que ha evolucionado tu empresa desde que comenzaste hasta ahora, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues la verdad es que hemos ido avanzando, ¿no? 2014 fue el año del inicio, que yo estuve solo durante todo ese año. A partir Sí. de 2015 empezamos con el equipo y fuimos evolucionando hasta, por ejemplo, el año 2021 recibimos un premio a nivel nacional a través del Club Noteges. Fuimos la quinta inmobiliaria de España en cuanto a evolución y a número de ventas con respecto al año anterior. Y bueno, y hemos ido evolucionando, tenemos más o menos un número en cuanto a 45 o 50 ventas anuales, con un equipo muy pequeño, que no, los equipos grandes yo creo que es muy difícil de gestionar para un gerente, y con un equipo pequeño de 2 asesores y una coordinadora es con lo que llegamos a hacer esos números. Justamente mencionaste lo que es el equipo, me gustaría preguntarte de eso, qué importancia le das a la formación de este equipo y cómo fue esa selección de las personas que trabajan hoy contigo y supongo que es el equipo que siempre soñaste. Pues sí, la verdad que una de las cosas que más me atrajo del proyecto cuando empecé fue la formación, ¿vale? Y hacemos formación a diario. A diario hacemos roleplays, estamos en un grupo, en una consultora patrimonial con más inmobiliarias que trabajan con la misma metodología y hacemos formación todos los días. Es muy importante porque el sector va evolucionando, va cambiando y si no estás formado te quedas obsoleto muy rápidamente. No, claro. Y yendo un poco hacia atrás al principio de la charla, cuando al principio mencioné que trabajaste en el transporte internacional, ¿hay algo de esa experiencia que te haya quedado, alguna lección o habilidad que hayas incorporado luego para el sector inmobiliario? Bueno, muchas cosas. Es un trabajo muy desconocido para la mayoría de la gente. Y yo creo que gracias a aquel trabajo luego he sido capaz de emprender bueno, y de superarme en todos estos años. Sí. Yo creo que el adjetivo sería resiliencia, ¿no? Es lo que más aprendí y gracias a eso creo que hemos sido capaces de llegar hasta aquí. Genial. Y hablando, siguiendo por la línea de las experiencias, ¿tienes alguna experiencia o cliente en particular que te haya marcado en estos 10 años? Además, seguramente fueron muchos clientes, pero si hay algo un mensaje que te haya quedado de todos estos años. Bueno, lo que más me ha quedado es que consigues llegar al cliente de forma personal, ¿no? Sí. Y cuando vienen y bueno, pues tienen detalles, a los 3 o 4 años de haber comprado o vendido su vivienda, vienen a la oficina a visitarte, en Navidades vienen y te traen cualquier cosa. Sí. Esto es algo que a mí me llena bastante porque al final es lo que buscamos, ¿no? La satisfacción del cliente, total. Que no sea te he vendido la casa muy rápido y aquí se queda la relación, ¿no? Y nos suelen enviar a muchas personas conocidas, etcétera, y la verdad que eso es lo que más nos llena. Bueno, justamente ahí hay un ejemplo del éxito de su enfoque, justamente lo que mencionábamos antes, de darle una importancia más grande a lo que es lo humano que por lo económico.
la verdad. Siempre, yo creo que en un negocio es, si quieres a largo plazo crecer, yo creo que el trato humano es muy importante. Sí, y me gustaría tocar un poco la competencia. ¿Es algo que tú personalmente, es algo que te fijas para mejorar, es algo que observas o realmente sigues tu propio camino? ¿Cuál es tu filosofía con respecto a la competencia? Sinceramente no me suelo fijar en la competencia. Creo que no es positivo tampoco. ¿No? Bajo mi punto de vista, yo creo que es mejor enfocarse en formarse, en ser diferente a lo que se conoce y que sean los clientes los que realmente lo valoren. O sea, para mí es mucho más importante nuestros clientes que lo que haga la competencia. No, claro. Y bueno, enfocando la charla ya al final, para el futuro, me gustaría que me cuentes si tienes algún objetivo, alguna meta a corto o a largo plazo, ya sea personal o con Enter Properties, ¿qué proyectan de aquí a unos años? Bueno, pues este año, por ejemplo, hemos firmado un acuerdo de valoración con una empresa de casas modulares. Sí. Como sabemos, tenemos un pequeño problema con la oferta en España. Sí. Y pues bueno, esta empresa además está ubicada en Valencia y la ventaja es que podemos ir con el cliente a visitar la fábrica, el cliente puede ver la casa, puede pisarla, puede tocarla y eso es una ventaja y bueno, pues lo tenemos en exclusiva para toda España. Genial. Y creo que es algo que a nivel de futuro son casas eficientes, passive house. Creo que esto en España ha empezado tarde y bueno, pues también ser pioneros en esto. Claro. Creo que es algo positivo. ¿Crees que al menos en España el enfoque del futuro va a ser ahí en el sector? Sí, porque básicamente la calidad de la construcción es muy similar a la construcción tradicional, solo que acortamos mucho el tiempo, el plazo de entrega y bueno, y sobre todo que el cliente pueda ir a visitarla a la fábrica, ¿no? Que si la fábrica está en Santander, no, claro, pues es complicado, pero lo tenemos justamente en nuestra zona y es una empresa muy competente y la verdad que estamos muy contentos con este nuevo proyecto. Sí, y Fernando, para terminar me gustaría pedirte dos cosas. Primero, bueno, dada tu experiencia en estos 10 años en el sector inmobiliario, para aquellos oyentes que están escuchando, que capaz hay alguien que quiera iniciarse justamente en el sector, hacer algo parecido o seguir un camino parecido al tuyo, ¿qué consejo le darías? Bueno, pues mi consejo es que emprendan, que España necesita muchos emprendedores, sobre todo que tengan mucha paciencia, que nada se consigue de la forma tan rápida como muchas veces nos hacen creer o nos venden, ¿no? Y que crean en sí mismos, que tengan el sueño muy claro, porque si no hay un sueño es difícil llegar a él. Al final, si no sabes a dónde vas, lo más normal es que no llegues. Pero que tengan eso y paciencia, mucho ánimo, que todo se consigue. Y lo último que te quería pedir es que, yendo un poco en retrospectiva, ¿qué consejo le hubieses dado al viejo Fernando de hace 10 años cuando estaba empezando? ¿Qué consejo te hubieses dado para, no sé, hacerte las cosas un poco más fáciles? Capaz ese consejo que, habiéndolo escuchado en esa época, te hubiese hecho las cosas un poco más fáciles. Bueno, pues quizá el mismo que acabo de dar, ¿sí? Porque yo quise correr demasiado, ¿no? Claro. No tenía experiencia a la hora de montar una empresa y siempre quieres que el resultado llegue lo antes posible. Sí, y bueno, sí, lo mismo, paciencia, resiliencia también y nunca rendirse. Ok, genial. Bueno, Fernando, ¿dónde podemos encontrar las redes sociales de Enter Properties para contactar con vosotros, si lo quieres decir? Sí, pues en Instagram estamos en @enterproperties, en Facebook, Enter Properties Real Estate, y bueno, en Google, YouTube, etcétera, en Enter Properties Real Estate. Bueno, Fernando, fue un placer para mí que hoy estés en Radio acá en España, espero que te haya gustado. Un placer, Guillermo. Nada, él fue Fernando Olivas Cabreras de Enter Properties para Radio acá en España, muchas gracias. Gracias a ti.